Los conocimientos de soporte intersubjetivo en el capitalismo informacional. En esta presentación continuamos con la configuración material cognitiva del capitalismo informacional. En una presentación previa habíamos hablado brevemente acerca de los conocimientos de soporte biológico y los conocimientos de soporte subjetivo, o mejor dicho, en dos presentaciones, ¿no? Había una en la que estaban los conocimientos de soporte biológico y otra enfocada en la educación superior, en la que hablamos un poco de los conocimientos de soporte subjetivo. En esta tercera presentación, que concluye el bloque, vamos a abordar los conocimientos de soporte intersubjetivo, en realidad 4 de ellos, porque los normativos van a ser objeto de varias presentaciones adicionales, en las que vamos a hablar detalladamente de la propiedad intelectual, que es uno de los objetos de este curso. Y va a haber otra presentación u otras presentaciones un poco más extensas respecto de las tecnologías digitales y la información digital, que también configuran uno de los ejes cruciales de este seminario. Entonces, abordemos estos 4 tipos de conocimiento de soporte intersubjetivo que tienen en amarillo en este esquema. En primer lugar, respecto de los conocimientos de soporte intersubjetivo lingüísticos. Hay dos aspectos que me gustaría destacar. Por un lado, la expansión del idioma inglés y su relación con los conocimientos de soporte objetivo o tecnologías digitales y con la información digital. Es decir, este fenómeno de diálogo entre distintos tipos de conocimientos, de traducciones entre distintos tipos de conocimientos, que remite a esta idea de totalidad que me parece tan importante tener siempre presente. Y en segundo lugar, la emergencia y masificación de algo que podríamos llamar dialecto emoji o dialectos en los cuales algunos símbolos, algunas modalidades escritas, pero que remiten también a códigos de la oralidad, se han vuelto omnipresentes. No voy a poder abordar detalladamente ambos, vamos a concentrarnos solamente en la expansión del idioma inglés, pero querría dejar la inquietud sobre el dialecto emoji y tienen un texto específico sobre esto disponible en la bibliografía. Me gustaría que reflexionen también sobre la vinculación que hay entre estos conocimientos lingüísticos y la axiología, los valores del capitalismo informacional que vamos a ver en un rato, específicamente cómo el ascenso de las emociones y las emociones mercantilizadas, estandarizadas, se vinculan con estos modos de expresarse que van ganando una gran amplitud. Pero entonces, ahora sí, yendo al inglés, es casi de sentido común señalar que el inglés es una lengua franca universal, digamos que es el idioma más extendido para los intercambios de diversa índole. Esto se asocia con que es una de las lenguas oficiales en 112 países, frente a 44 países en los que el español es una de las lenguas oficiales y 31 en el chino. Por supuesto, es la lengua más enseñada como segundo idioma en todo el mundo, y ahí tenemos algunos datos. Como primera lengua, es decir, como lengua materna, el inglés tiene solo, entre comillas, 379 millones de hablantes, menos que el chino y menos que el español. Pero cuando consideramos primera y segunda lengua, el inglés ya es la primera con 1.268 millones. Ahora, si además de primera y segunda lengua consideramos a todos los hablantes, es decir, personas que no lo tienen en sus países como una de las lenguas oficiales, pero que sin embargo han aprendido el inglés por las razones que sea, laborales, de gusto o cualquier otra, el inglés llega a tener unos 2.000 millones de hablantes, una cifra que lo coloca muy por encima del chino mandarín, del hindi o del español. Más interesante aún,
para destacar la prominencia del inglés, digamos, de estos conocimientos intersubjetivos lingüísticos cuya expansión caracteriza al capitalismo informacional, es la relación con el producto, ¿no? Con la riqueza que generan los hablantes del idioma, algo así como el producto bruto lingüístico. Esto requeriría algunos cálculos más finos, pero un indicador muy grueso es el del producto de los países que tienen al inglés como primera lengua, es decir, el producto de los 379 millones y no de 1.200 o 2.000 millones que veíamos que hablan inglés. Pero aún en este indicador tan restringido, tan conservador, vemos que el inglés está muy por encima de los otros lenguajes, aunque también hay que señalar previsiblemente el ascenso del producto bruto del chino, ¿no? Del chino mandarín. Ahora, uno podría preguntarse con toda legitimidad qué es lo novedoso aquí. Las naciones dominantes siempre han impuesto su lenguaje, al igual que otros conocimientos intersubjetivos, al igual que sus valores, sus normas, etc. ¿Qué es lo que hay de novedoso para que lo asociemos con el capitalismo informacional? Porque uno podría decir, bueno, el inglés venía avanzando en el periodo industrial también. Sin embargo, la hipótesis que querría defender es que estamos ante un fenómeno particular. En el caso del inglés, en el capitalismo informacional, es la primera vez, probablemente, ¿no? Quizás esto sea una simplificación, pero en principio parece ser la única vez en la historia de la humanidad en la que un flujo lingüístico de un imperio no se difunde principalmente por la vía militar o por una decisión legislativa. Insisto, que no necesariamente es la primera vez en la historia de la humanidad, pero sí la primera que tiene una significación tan amplia que abarca todo el globo, ¿no? En general, las otras difusiones de lenguajes habían sido con la intervención militar o junto con, ¿no?, el militar más decisiones legislativas, ¿no? Estos procesos que habíamos llamado en algunas clases, en la segunda creo, de regulación. Sin embargo, aquí no parece ser la principal modalidad, ¿no? Por supuesto que se ha impuesto en algunos lugares mediante la acción militar y mediante leyes, pero eso es un fenómeno que uno ve con mucha claridad en el capitalismo industrial, por ejemplo con el Imperio Británico, pero no es tan claro que el dominio de los Estados Unidos, en el sentido de la difusión del inglés, esté asociada a estas dos modalidades. Más bien, parecería que... Mucho laburo, Uy, mucha práctica, qué problema, ¿sí? no ha dado... Hubo una interrupción, una interferencia, disculpe. Parece más bien haber sido que las tecnologías digitales que caracterizan al capitalismo informacional y que la información digital y que los conocimientos de soporte biológico que han caracterizado, que siguen caracterizando al capitalismo informacional, han tenido que ver. El mundo de las tecnologías digitales, el mundo de Internet y el de las biotecnologías han ayudado a expandir el inglés. Un ejemplo, el 80% de la información guardada en computadoras del mundo está en inglés, ¿no? Y 3/4 de las comunicaciones, digamos, está en ese idioma. Igual este es un dato viejo que posiblemente haya aumentado, pero miren el indicador de los papers científicos. Vemos que el inglés comenzaba a ser dominante desde la década del 30. Sin embargo, vemos un salto fuerte con el capitalismo informacional y particularmente con la masificación de Internet que ocurre en los años 90. Lo que me parece interesante, y por eso les traigo este cuadro de las publicaciones científicas, es empezar a distinguir, o dejarles la inquietud de distinguir, porque no vamos a seguir haciéndolo más que en esta breve presentación, entre el poder de un Estado
y el poder de un idioma. Pues en principio tendemos a asociar el carácter dominante del inglés con la hegemonía de los Estados Unidos. Sin embargo, podemos ver en este gráfico una tendencia, es un gráfico que tiene un fin un poco antiguo, ¿no? Pero vemos una tendencia que se ha profundizado, que es la de que los autores de esos papers científicos son cada vez más de países que no son angloparlantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el inglés se vuelve cada vez más el idioma universal, incluso para quienes no lo tienen como una lengua oficial, ¿no? Es decir, que el inglés conquista el mundo más que los investigadores estadounidenses o ingleses, ¿no? Hay un fenómeno interesante. En ese sentido, me parece que es particularmente interesante analizar este conocimiento de soporte intersubjetivo lingüístico que excede a la acción de estados particulares. La mitad de los papers que se publican en inglés son producidos por fuera de países que tienen ese idioma como una de sus lenguas. Ahora, ¿esto es malo para la hegemonía norteamericana? Estadounidense no, todo lo contrario. El poder que le otorga tener expertos en el idioma universal posiblemente sea una de sus armas más importantes en la guerra económica que está librando con China en este siglo, ¿no? El hecho de que muchos de quienes queremos publicar a nivel internacional nos hayamos sentido obligados, incomodados por la necesidad de publicar en inglés, es un éxito de estos países que cuentan con la experticia, con el, si quieren, con el sistema operativo, con las reglas del idioma y que pueden priorizar determinados giros, determinados modos que favorezcan sus intereses en detrimento de los de otros actores. Bueno, en cuanto a los conocimientos de soporte intersubjetivo organizacionales, vamos a hacer un alto en el video aquí y lo continuamos enseguida.